Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias. Les recuerdo que el martes 17 de febrero... el historiador Javier Sardón va a dar la primera de las tres conferencias sobre el origen de la leyenda negra en el Club de Amigos del Toro TV y la Fundación Periodismo y Libertad. No es imprescindible ser miembro del Club de Amigos para asistir a la conferencia, y tienen ustedes dos modalidades. Una es presencial, no sé si quedarán plazas ya, pero bueno, inténtenlo. La otra es online, siguiendo la conferencia por vídeo. Pueden ustedes apuntarse en el 916162464, 916162464, o enviar un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. A lo largo de esas tres conferencias, don Javier Sardón pues hablará de los orígenes de la leyenda negra, que, en contra de lo que se piensa, no empieza con Felipe II. Empieza antes. Ya en el medioevo empiezan las semillas de lo que luego iría floreciendo como propaganda anti-española. Y a lo largo de esas tres conferencias se analizan esos orígenes desde el medioevo hasta el reinado de Carlos I. Bueno, próximo martes 17 de febrero a las 7:30. Teléfono 916162464. Empezamos con nuestra tertulia de hoy. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, estoy bien. Estoy bien, no tan bien como usted, pero... No, yo la verdad es que estoy en estos momentos como periodista excitado. Hombre, claro. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Acérquese un poco el micro. Muy bien, buenos días. Pero no baje el tono de voz, acérquese el micro y mantenga el tono de voz. Es que me parece un exceso pegar un berrido. Bueno, la verdad es que es espectacular lo que está pasando con el caso Epstein. Todos los días engorda la lista de bajas, gente que o bien dimite, o bien es cesada, o bien tiene que salir a pedir disculpas por sus contactos con Epstein. Gente que ha salido tocada hasta el momento. Pues curiosamente todos del mismo bando. Todos son del bando progre. La hija del ministro socialista francés Jack Lang y el propio Jack Lang, que se está debatiendo echarle del Instituto de Cultura Árabe que dirige. Lord Mandelson, ex ministro laborista en Inglaterra. Un ex primer ministro noruego, que por cierto escribía a Epstein que qué terribles tiempos. Como gane Trump, me mudo a tu isla, le decía. El ex primer ministro laborista israelí, Ehud Barak, el megadonante del partido demócrata en Estados Unidos y cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, el actual director general del Foro de Davos, la señora que llevaba la filial sueca de ACNUR allí en los países nórdicos, otra que era embajadora, era política laborista, actual embajadora de Noruega en Jordania, el gurú de la extrema izquierda, Noam Chomsky, hombre, el gurú de la espiritualidad progre, Chopra. Oiga, es que están saliendo tocados todos, es una cosa absolutamente espectacular. Yo creo que esto va a ser una catarsis. Qué memorión tiene aquí don Luis, ¿eh? ¿Te has acordado todo de la lista de corrido? A mí, vamos, tengo que... Ni haciendo una oposición me acuerdo don Luis recita a estos de memoria y yo me hago el cultureta rescatando alguna de sus biografías. No, que decir, lo digo así como cosa habitual, pero a Jack Lang a mí me ha llamado la atención porque... En fin, para los que somos un poquito mayores, desgraciadamente, y nos gustaba, Jack Lang fue ministro de Cultura del gobierno socialista de Mitterrand, creo recordar. Yo no me acuerdo, y era, por ejemplo, ¿ves? Sí, pero era... Este es joven. Pero porque usted es joven, o porque... Mires el pelo de don Jaime de Berenguer y el nuestro. Pero ya se lo tiñe muy bien, pero...
pero Jack Lang era famoso, entre otras cosas, era como el progre en la cultura, que había que hacer cultura y tal, muy francés, y iba vestido con chaqueta y vaqueros. ¡Ay, qué casualidad! Yo igual, y entonces no era habitual, prácticamente con una chaqueta y unos vaqueros vestía Jack Lang, y yo, entonces, con distintos grados de popularidad y aceptación. Yo creo que la hiperlegitimación, lo que yo llamo el complejo de hiperlegitimación, que bueno, no sé si no está muy bien descrito, pero de la izquierda, esa idea de que es el bien, de que es la bondad frente a la maldad, y alguien cuando se define de izquierda muchas veces lo que dices, ¿por qué eres de izquierda? Porque quiero que los pobres a mí me cabe una duda, les vaya bien. Quiero decir que esa idea de que ser de izquierdas es equivalente a ser bueno, te posibilita, precisamente te hace poder hacer cualquier cosa, legitimar cualquier cosa que hagas tú o los tuyos, porque nosotros somos los buenos, y si hacemos algo malo, es que, bueno, es una debilidad humana, pero dentro del bloque del bien. Perdón, sí, Jaime. A mí lo que me cabe duda es, toda esta gente, vamos a ver, ¿sabía exactamente qué hacía este hombre ahí? Porque a lo mejor... Es que a lo mejor participaban ellos mismos. Sí, o no, te quiero decir. O no. Porque, por ejemplo, el otro día la izquierda empezó a montar un circo absolutamente artificial porque ahí le había mandado a la Moncloa a Aznar un paquete, que nadie sabe lo que había en el paquete, ¿no? Que tú te puedes encontrar en una situación en que conoces a alguien, seguramente porque además salvando todas las distancias, y que se me entienda un poco en la comparación, esto es una especie de caso sauna sofisticado, un caso sauna sofisticado donde al final, a través del sexo, es evidente que este señor captaba gente para luego posiblemente chantajearla, ¿no? O sí, posiblemente casi con toda seguridad. Entonces, bueno, y para ganar dinero también. Y claro, o sea, para muchas cosas, pero por lo que hablamos normalmente es chantajearla. De hecho, a las pruebas me remito, toda esta lista sale porque se le asocia con él, pero no sabe realmente qué es lo que hicieron. Es decir, a mí y a ti no nos hubiera pasado nunca, porque para empezar carecíamos de interés para él, pero si nosotros hubiéramos tenido el más mínimo interés, tendría manda una caja de vino en Navidades y dicen, es que a Berenguer le mandó una caja de vino. No, pero por eso pregunto, por eso es importante el analizar las noticias que van saliendo para diferenciar lo que tiene importancia de lo que no la tiene. Ejemplo, pues Epstein, por lo visto, le mandó unos libros a Aznar. Bueno, pues eso no dice nada en absoluto de Aznar. Nada, absolutamente nada. Porque podía haber intentado contactos con mucha gente, y de hecho pues aparece Moratinos en alguna reunión así política de alto nivel donde estaba Epstein. Bueno, pues eso no dice nada de Moratinos. Todo eso es información irrelevante. Lo que he dado, la lista que he dado, es de gente que, como consecuencia de la desclasificación y porque en esos papeles aparece que tenían con Epstein una relación muy estrecha, y en algunos casos le ayudaron. Por ejemplo, Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, se ofrecía a Epstein para ayudarle a mejorar su imagen pública. Todo esto después de que estallara ya el segundo, después de ser condenado en el primer escándalo y después de que estallara el segundo. Es decir, hablamos de gente que colaboró con él activamente. O por ejemplo, Lord Mandelson, el laborista inglés, que le pasó información privilegiada a Epstein a cambio de 75.000 euritos, lo cual es un delito de tráfico de información privilegiada. Es decir, la lista que he dado es de gente que, como consecuencia de que en los papeles hay datos que dicen, tío, tenías una relación no santa con este, o han dimitido, o han sido cesados, o han tenido que salir ellos mismos a pedir perdón públicamente en las redes. No, bueno, es verdad, mentí sobre las veces que me reuní con él, y sí, tengo algunos mensajes que quizá el tono no era el adecuado. Es decir, he eliminado de ahí todo lo que es información, ruido. Por ejemplo, lo de Aznar o Moratinos, que es una tontería. Pero ahí lo utilizan, ¿no? Lo han utilizado esta semana bastante fuerte. Ven, este señor. Cosa que yo no conozco personalmente a nada, pero ya tengo clarísimo que ese señor, de este tipo de cosas relacionadas con Epstein, ni se les hubieran ocurrido. A mí me parece importante que nuestros oyentes, tengan argumentos, pero argumentos basados en datos sobre el tema de Harvey Weinstein, porque es un tema tan manipulado y tan burdamente que en fin, que no es fácil para muchos responderlo. Un poco como ejemplo, que creo que se va a entender bien, hubo no recuerdo, perdón el dato, pero hubo un informe que creo recordar que fue de una comisión del Congreso en Estados Unidos, y hubo, dentro de esa comisión hubo un interrogatorio a uno de los miembros del FBI o tal, y preguntaba,
¿aparece Donald Trump en la lista de Epstein? Eso, por ejemplo. En la lista de Epstein, y entonces el señor respondió, no. Y el entrevistador dijo, le repito la pregunta, ¿aparece Donald Trump en la lista de Epstein? Y el señor dijo, Donald Trump no aparece en la lista de Epstein. La portada del País al día siguiente era Donald Trump mencionado 3 veces en el informe en el Congreso. Esto no es broma. Se supera, pero, claro, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que está diciendo don Luis del Pino. Es decir, aparece mucha gente relacionada en las agendas, en los papeles de Epstein, porque Epstein intentaba relacionarse y un poco lo con que mucha estoy diciendo gente. yo, ¿no? Claro, O sea, al final... lo que pasa es que hay que ver qué ha hecho la gente. Es decir, yo que no tengo por qué defender a nadie, por ejemplo, yo sé, porque lo sabe el mundo entero, que Epstein era socio del Club Mar-a-Lago, del cual es socio mayoritario, perdón, era miembro del cual es socio mayoritario Donald Trump, y que Donald Trump expulsó a Harvey Epstein, por el escándalo, digamos, por el primero de los escándalos, de que hubiera intentado ligarse o acosar a la hija de uno de los socios. Es decir, sabemos qué hace cada uno y qué no hace cada uno. Aparecer en esa lista no es especialmente relevante. Aprovecho, para recomendar 2 cosas, si me permite, don Luis. Bueno, una... No se lo permito. Venga, vale. Una en plan cultureta. Una en plan cultureta, yo lo he dicho varias veces, pero el discurso hace unos pocos años de Ricky Gervais en los globos, en la entrega de los Globos de Oro, los premios al cine que da la Asociación de Prensa de Hollywood en Estados Unidos, es estupendo, es maravilloso, y les dice a todos los progres de Hollywood lo que eran, pero llega un momento en que entre risas y todo les dice, ustedes todos banda de pedófilos, amigos de Harvey Epstein, ¿verdad? Y le estaba diciendo de verdad, pero tenían que reírse. Y en segundo lugar, que escuchen, después de Ricky Gervais, o antes, no lo sé, el programa de ayer de don Luis del Pino, en el cual estuvo Marcos de Quinto junto con... ¿Quién estuvo ayer en el programa? Fíjate que me gustó, antes de Alandete. Marcos de Quinto estuvo ayer con Mario Noya. Exactamente, con Mario Noya y luego Alandete. Bueno, el programa de ayer, yo estoy por mandárselo a algún amigo mío, porque era ilustrativa, sobre todo la entrevista a David Alandete. La entrevista es ilustrativo de quién es Donald Trump, y no estoy hablando de ningún tipo de idealización precisamente, y de qué es la lista Epstein, y de por qué los republicanos, Donald Trump promete e impulsa la publicación, la desclasificación de los documentos de Harvey Epstein, y luego aparentemente se resiste. Pero claro, se resiste aparentemente, y repito, los indicios claramente se resiste porque sabe que va a haber daños colaterales, no precisamente a Donald Trump, precisamente porque arruina la vida de personas que no han hecho absolutamente nada, pero que están en esa lista. Contaba el otro día un tipo muy interesante que tenía... contaba... Martin Varsavsky, que tiene un amigo en una universidad importante de Estados Unidos, que recibió una donación de $1 millón de Harvey Epstein para la universidad. El amigo, no recuerdo si era Columbia, el amigo repartió ese $1 millón para proyectos de investigación. Estamos hablando de algo transparente en toda la universidad. Cuando surgió el escándalo de Harvey Epstein, de lo cual era el desconocedor hasta la fecha, ese amigo suyo, por aceptar una subvención que repartió para proyectos de investigación sin ningún tipo de contrapartida, fue expulsado de la universidad, claro, y de varios organismos. Es decir, eso es. La manipulación es tal que hay gente yo tengo un amigo que se informa, es decir, que está tan bien informado que presume de informarse leyendo el New York Times. Bien, escribe Pedro Sánchez, no digo más, en el New York Times. Claro, que no es como el chiste del abuelo, dice, ¿qué está leyendo el New York Times? Y dice, sí, en el baño, y dice, sí, pero se lo ha llevado para otra cosa, porque lo está leyendo al revés. Pues el New York Times no sirve... No sé a qué te refieres. Bueno, pues eso es New York Times. Pues la verdad es que está siendo apasionante, porque llevamos solo 7 días desde que fue desclasificada la información. Y lo importante es que se está viendo en esa información desclasificada que lo que dejó el FBI de Biden, esos 5 millones de páginas, pues tienen en algunos sitios importantes tachaduras.
algún mensaje de la chica más joven de las que me mandaste ayer era un poco desagradable y tal. Es decir, ya gente que estaba participando en las fiestas pedófilas de Epstein y aparece el nombre editado, tachado. Con lo cual, ¿por qué se tacharon todos esos nombres? Porque el FBI en época de Biden no persiguió a los que están de hoz y coz en eso, porque los que están cayendo ahora son gente que le hizo favores a Epstein, que recibió dinero de Epstein, pero ninguno de los que les he citado antes estuvo, por lo menos no se desprende de los emails, en las fiestas pedófilas de Epstein. Sin embargo, algunos emails que sí que son de gente que estuvo, aparece tachado el nombre. ¿Por qué el FBI de Biden tachó esos nombres? Y ahora la gente está diciendo, gobierno de Trump, muy bien por desclasificar todo lo que el FBI de Biden dejó, pero queremos saber los nombres que están tachados, queremos saber quiénes eran los pedófilos y sobre todo queremos arrestos, queremos gente en la cárcel, porque lo cierto es que hasta ahora solo hay 2 personas que han pasado por la cárcel, Epstein y Ghislaine Maxwell. Epstein se suicidó o le suicidaron, está saliendo alguna información que cuestiona eso de que se suicidó, y Ghislaine Maxwell pues está ahí cumpliendo 20 años de condena, pero ningún otro de los que participaron en las fiestas pedófilas ha desfilado por la prisión ni ha sido detenido, y la gente quiere detenciones. Que hay un mecanismo muy intensamente utilizado por los medios de comunicación progres, que es la demonización y la polarización como forma de prepararse ante cualquier noticia. Entonces la gente sabe, a la gente le han convencido de que hay un bien y un mal absoluto en la política internacional. El mal, por supuesto, es Donald Trump, es decir, Trump es malo y cualquier cosa. Y entonces no sabe muy bien por qué, pero por supuesto está matando a gente intensamente en Minneapolis y está yo qué sé, está haciendo todo mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale algo a la lista de Epstein y alguien dice, parece que Donald Trump, y entonces la derecha ilustrada, lo que yo llamo la derecha ilustrada, no tiene ninguna duda, por supuesto, que el pedófilo tiene que ser Donald Trump, que el malo es Donald Trump. Haga lo que haga, desclasifique él la lista, la desclasifique el Congreso, se difunda, no se difunda. Lo he contado alguna vez, pero es que yo esto lo he visto en vivo, cuando se produjo la maravillosa y espectacular detención del criminal Maduro, la derecha ilustrada estaba en vilo esperando las instrucciones que le dieran en la televisión, porque ellos sabían que Donald Trump había hecho mal. Algo había hecho mal, muy mal, pero todavía no sabían qué. Y entonces hubo un momento en que la opinión de la derecha de lo que yo llamo la derecha ilustrada se dividió. Unos decidieron o atendieron a los que decían que había hecho mal por intervenir en Venezuela, y otros decidieron que había hecho mal por no intervenir lo suficiente en Venezuela, hasta que el equipo de información contorsionada se puso de acuerdo y dio las instrucciones correctas para explicar por qué la acción de Donald Trump era muy malvada, muy malvada. Sí, bueno. Y lo mismo pasa, esto lo aplicó la lista Epstein, perdón, porque me parece que estoy aquí divagando No, usted nunca divaga, usted habla de lo que le da la gana, el que divago soy yo. Bueno, usted divago y yo trivago. Venga. Una cosa que quería comentar, porque a las 9 se incorpora don Germán Terch a nuestra mesa de tertulia, y antes de ello quería hablar de algo que me hace mucha gracia, que son... yo creo que usted está en esa línea, don Jaime de Berenguer, de los que se asustan. Imagina que está en la lista y usted es de los que se asustan de que PP y Vox se aticen en las campañas electorales en vez de concentrarse en atacar al PSOE. Y yo sostenía esta mañana que al contrario, se atizan poco, deberían atizarse más, precisamente porque cuanto más se aticen entre ellos, más se desdibuja el Partido Socialista y más desaparece de la campaña. En esta tertulia, creo que fue la última vez, dije que eso era totalmente intencionado. Yo lo que no quiero es que no es tanto el qué, sino el cómo. Es decir, tú puedes divergir perfectamente en tu programa político y en tus objetivos políticos con otro partido. De hecho, es lo suyo, porque si no serías el mismo partido, ¿no? Eso es de por orgullo. Pero yo creo que las formas son muy importantes. Es decir, lo que no se puede hacer es confirmar los estereotipos de la izquierda.
Es decir, si al final, como resultado de eso, lo que confirmas es que tú eres, sin serlo, de extrema derecha, y eso moviliza el voto de la izquierda, pues tenemos un problema. Por eso no digo que sea una cosa muy sencilla, pero creo que se puede divergir perfectamente. En eso coincido con usted. Es importante que se aticen, pero sin comprar el marco mental de la izquierda. Por eso toda la razón. Claro, por eso lo digo, porque es que si no eres el mismo partido. Ha dicho una cosa en la que tiene la razón. Pero solo esta vez. Llevo 10 años. Creo que me voy a poner a llorar. Dios mío, cómo está cambiando el mundo por culpa de Donald Trump. Hasta Jaime de Berenguer ha dicho algo sensato. Sí. Espérate que le está dando algo a Luis. A mí me parece... A ver si la vas a joder después de este clima. A ver lo que dices. No, yo intentaba hacer retornar este programa a la senda de la seriedad y el rigor, pero no sé si va a ser posible. Quiero decir, son unas obsesiones que tengo desde hace tiempo, pero creo que los partidos políticos, o sea, en un mundo en el que la información es mala porque es demasiado abundante, porque hay eslóganes más que otra cosa, yo creo que los partidos políticos deberían, sobre todo de cara a las campañas electorales y a luego los acuerdos de gobierno, ¿no? Deberían de propagar lo que en su tiempo se llamaban plataformas electorales, es decir, unos programas con los cuales uno se presenta, unos programas, digamos que sintetizados en una serie de puntos. Hay gente que sabe mucho de esto y sabe si lo ideal es sintetizarlo en 5 puntos prioritarios, o en 15, o en 3 líneas de actuación y tal. Pero tiene que haber eso, ¿no? Porque es la única forma, en mi opinión, de que esas plataformas electorales, esos programas, esos mini programas, sustituyan a los eslóganes que pone la prensa progre o lo que sea, ¿no? Es decir, cuando se confrontan los proyectos políticos de Vox y del PP, por ejemplo, cuando se confrontan para competir electoralmente, como estabais diciendo vosotros, o cuando se confrontan para hacer una alianza de gobierno, como está intentando suceder ahora en Extremadura, es bueno que la gente visualice las cosas fundamentales que tienen los dos partidos, ¿verdad? Porque si no, se convierte la cosa en si me cae mejor Santiago Abascal que Núñez Feijóo, etcétera, o si Vox es una panda de racistas, ultraderechistas, no sé quéistas, y el PP son una panda de blandos, PSOE azul y no sé qué, no sé cuántos. Quiero decir, no estoy igualando ni siendo equidistante, pero es bueno que se sintetice los programas electorales y las diferencias electorales en una plataforma, en una serie de puntos, 5 puntos. Y esto creo que no se hace o no se hace bien. Hombre, claro que es la diferencia, esto siempre lo digo yo, entre yo soy más de ideas que de ideologías. Entonces, tú lo que tienes que plasmar en lo que acaba de decir tú es un conjunto de ideas para la gobernabilidad de un país, ¿no? A corto, medio y largo plazo. Yo quiero llegar hasta este punto. Claro, el problema que se confronta al final es que no estás confrontando ideas, sino ideologías, y eso tienes que... Esas ideologías son muy difusas y por sí mismos son lo menos científico que hay. Yo siempre se lo explico yo a mis alumnos. La diferencia entre la ideología y la ciencia es que la ciencia tiene una base empírica y las ideologías son un conjunto de ideas. Lo dijo mucho mejor Ortega en lo de diferencia entre ideas y creencias, ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Los partidos deberían de poner cuáles son sus ideas. De hecho, hay un experimento hace muchísimos años aquí en España en la que cuando no existía nada más que PP y PSOE, Izquierda Unida, en la que cogieron un programa electoral y le quitaron el logo y se lo pasaron a distintas personas para ver si eran capaces de identificar cuál era el partido que ponía esas ideas, que firmaba ese papel. La gente no era capaz de identificarlo. Bueno, por contradecir tus opiniones equivocadas, por contradecirte un poco, recordaba aquello que se decía, que preguntaba a alguien como que se sorprendía cómo se pudo hacer en el siglo XIII o, en fin, en siglos anteriores y posteriores, cosas como las catedrales góticas, y ahora te dicen, cualquier arquitecto te dicen que esto sería imposible, y menos que participara todo el pueblo como sucedía. Y decía, sí, ¿sabe por qué? Porque
nosotros tenemos opiniones, ellos tenían creencias. Claro, Quiero decir que cada cosa tiene su lugar. Claro, ideología depende de lo que le llamas. Lo que pasa es que hay unas ideas o una ideología... Pero esas ideas están Sí. sustentadas en unas creencias. Sí, pero lo que quiero decir es que muchas veces la ideología en lo que consiste es en la forma de entender el funcionamiento de la sociedad. Si uno en primer lugar, claro, a mí me enfada mucho cuando se confrontan ideas y alguien considera que es que la diferencia ideológica entre él y yo es que él quiere que a los pobres les vaya bien y yo quiero que a los pobres les vaya mal. Claro, pero esto es muy frecuente. ¿Por qué eres de izquierdas? Porque quiero que los pobres les vaya bien. No, pero decías tú y tal y somos cual. superiores moralmente. Sí, somos superiores. Sí, pero que se dice, no, pero eso no es ser de izquierdas o es ser de derecha, eso no es ser más estatalista, más liberal. Es decir, damos por supuesto, usted y yo discutimos porque los dos queremos lo mejor para la sociedad. Estamos discutiendo cuál es la forma de que suceda eso, y eso tiene que ver con la forma en que funcionan las cosas. Uno de mis escritores políticos y sociales más favoritos, que es Hayek, Friedrich von Hayek, claro, una de las cosas que decía es que si el cálculo, si la acción pública pudiera calcular todas sus consecuencias y pudiera controlar todas las consecuencias y pudiera, en fin, tener un ordenador en el que hacer eso, a lo mejor el socialismo era posible, pero es que eso sencillamente no es posible porque la naturaleza de la información es una información cambiante que solo sirve al que la necesita y cuyo conocimiento a la vez hace que esa información sea modificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final lo importante es saber cómo funciona una sociedad. Entonces no se trata de decir vamos a que el Estado dé de comer a todos, organice la producción, haga tal cosa, haga tal otra. Eso es imposible porque la naturaleza social, no solo es imposible, sino que es indeseable, porque la naturaleza de la sociedad hace que sea imposible e indeseable. Eso es la ideología, no ser bueno o malo. Usted no es socialista porque es bueno, usted es socialista porque es un ignorante. Pausa publicitaria y nos vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, don Germán Tertsch. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Leyenda negra. ¿Mito o propaganda? ¿De dónde surge el rechazo a España? ¿A quién beneficiaba? Javier Sardón analiza su origen y evolución. 17 de febrero, 7:30 de la tarde. Para más información, entra en la web del Club de Amigos, llama al 91-616-2464 o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Porque conocer el pasado cambia la mirada del futuro. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco, con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Germán Tertsch, eurodiputado de Vox. ¿Qué tal está usted, don Germán? Pues muy bien, buenos días, Luis. Hablando fuera de micrófono, decía don Germán que están en pánico los gobiernos progres europeos. Y la verdad es que tienen, yo creo, motivos para estarlo. Por un lado, el asunto de esta regularización masiva de irregulares que de repente Sánchez pone encima de la mesa, que yo creo que no lo ven con malos ojos gente como Macron o como Merz, pero que vamos, va a originar un follón en Europa de 3 pares de narices, porque o hacen algo para pararlo o van a quedar como cómplices de Sánchez, que en realidad le están usando para que sean nuestras autoridades las que regularicen a los irregulares franceses o alemanes, ¿no? Y, sí. No, están asustados. Esto no les viene nada bien, porque ellos han hecho un pacto migratorio que tiende a lo mismo, tiende realmente a lo que hace Sánchez, a llenarnos el continente de una inmigración que ya sabemos que ha sido un fracaso y que está siendo sobre todo un enorme peligro y que ha dejado a algunas sociedades absolutamente descompuestas ya. No hablemos de la inglesa, de la británica, que está en este momento fuera de la Unión Europea, pero hablemos de la alemana o de la austriaca o de muchas otras. Y los únicos países que quedan seguros son los que de momento han resistido a todas las presiones migratorias. España, la seguridad ha colapsado también, todo lo estamos viendo, y mucho más que lo va a hacer ahora, que ya nos hemos convertido en el foco, en la puerta de entrada, y que nos están llegando los ilegales de toda Europa en este momento para ver cómo hacen una trampa, cómo consiguen un ticket de hace 6 meses para presentarse y meterse en la rueda esta, y en los que más dinero tengan para comprar a otros, y la corrupción que se forme en todo este proceso. En ese sentido es una nota tremenda, pero también están en pánico por todo lo demás. En realidad lo que estamos viendo es que hay una Alemania donde hay un gobierno que ha cumplido un año, está cumpliendo un año en este momento, y ya necesitaría, en este momento ha perdido la mayoría ya por mucho, necesitaría otros 2 partidos prácticamente para hacer un gobierno de mayoría. La CDU tenía un 28% en las elecciones el año pasado, hoy tiene un 24%, la AfD, que está fuera del gobierno porque no quieren hacer un gobierno con ella, pues tenía 20% hace un año y ahora tiene un 28%, un 27%. En ese sentido, en Austria pasa lo mismo. En Austria el FPÖ, que es el Partido de la Libertad, el partido que está con Vox en Patriotas, tiene en este momento un 38%, su líder un 42% de popularidad. El Partido Popular tiene un 18%, es decir, el Partido de la Libertad más que dobla al Partido Popular, y al Partido Socialista igual, que está también en un 18% flojito. Esos son los gobiernos que tenemos, unos gobiernos paralizados que siguen haciendo, con el Partido Popular, siguen haciendo política socialdemócrata que no sirve para nada porque no avanzan en nada. La economía alemana está en una situación de crisis tremenda, las industrias alemanas y la inversión alemana, y sobre todo la investigación alemana, se están yendo a Estados Unidos. Y en Europa nos estamos quedando como estamos, y mientras tanto Macron haciendo el tonto por ahí, etcétera, etcétera. Es decir, que el panorama es para ellos muy, muy incómodo, y van a intentar parar el cambio que viene y que va a venir en todo caso. Lo están intentando frenar por todos los medios. Como han perdido el discurso político ya definitivamente, y ellos lo saben, están ahora creando toda una construcción de instrumentos, mecanismos administrativos, judiciales, etcétera, etcétera, para frenar la ola que se los puede llevar por delante. Y en ese sentido, lo que te comentaba del el comité la Comisión de Justicia de la Casa de Representantes del Congreso norteamericano acaba de sacar un informe sobre la censura en Europa, que les afecta a ellos también por la intervención que tienen los poderes de la Comisión Europea sobre las plataformas sobre las plataformas en general de Internet,
Y el informe es demoledor, son 140 páginas llenas de hechos, un hecho detrás de otro, cómo está probado las declaraciones de las diferentes plataformas respecto a Rumanía, cómo se interrumpen por unas supuestas injerencias rusas, se anulan unas elecciones que iba a ganar Georgescu, y resulta que es falso, es radicalmente falsos todos los pretextos que puso el poder socialista rumano, que apoyó la Comisión Europea para anular esas elecciones. Esas elecciones fueron robadas con la complicidad directa y cooperación por parte de Bruselas. Ha habido intervenciones en elecciones en Holanda, ha habido injerencias en Francia, ha habido injerencias en Eslovaquia. Es decir, hay un montón de pruebas, y después toda la construcción del escudo democrático que llaman, y el acta de servicios digitales, que son instrumentos que son para censurar, es directamente, que han ido censurando durante la crisis del COVID, pero después en muchos van censurando pensamientos, opiniones y palabras. Bueno, ¿sabe usted quién acaba de salir? Por parte de orden directa de la Comisión Europea. ¿Sabe usted quién acaba de salir a apoyar a Pedro Sánchez en sus planes para censurar las redes sociales? Soros. Además de Soros, ¿quién más? Soros es el amo. ¿Qué otro personaje? Tedros, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el comunista eritreo ha salido a decir que le parece muy bien lo que Pedro Sánchez quiere hacer. Están movilizados. Es otro criminal, claro. Tedros. Y una pregunta, o sea, lo que pasa es que, Germán, las actuaciones de algunos gobiernos, sobre todo el español, son una huida hacia adelante, aparte de cortinas de humo, pero son una huida hacia adelante que están haciendo y que van a hacer mucho daño a la sociedad española, porque que una coalición de perdedores, además de ser un grupo de ultraizquierda y de corruptos y más cosas, pero que tome decisiones sin más que modifiquen el Poder Judicial, la propia conformación de la sociedad española, no solo por la regularización ilegal de 500.000 personas o más, sino por el efecto que eso tiene en las reagrupaciones, en la venida de inmigrantes, en la muerte de inmigrantes en el mar, etcétera. Están haciendo un daño a la sociedad española que es irreparable. Es una cosa... lleva haciendo daño desde que llegó. Lo que pasa es que como ya solo lucha por su impunidad, en ese sentido está en la misma posición que estaba Maduro el 2 de enero, o sea, es decir, solo mantiene el poder, no se trata de gobernar nada, no hay ningún tipo de proyecto, no hay nada más que la resistencia numantina de mantener el poder para no ir a la cárcel o para que no vaya a la cárcel mucha pero saltándose todas las barreras, es decir, quiere decir que uno uno puede cargarse toda la justicia para una sola persona, o sea, esto es como... Es solo para una, pero no es solo para una. Sí, quiero decir pero por interés personal. Es que se van acumulando los delitos, porque para tapar unos hay que hacer otros, hay que cometer otros, y en ese sentido van entrando en una situación en la cual al final son capaces de cualquier cosa. Claro. Y eso es lo que pasa en España de una forma muy radical, muy por todo el perfil del personaje, ¿no?, que tenemos, que es de una violencia interna brutal, pero pasa en cierta medida en otros países también. Vamos a ver cómo ahora mismo está todo en movimiento. Pueden pasar muchísimas cosas en muy poco tiempo. El mismo escándalo de Epstein, los papeles de Epstein. ¿Cómo se está viviendo ese escándalo en el Parlamento Europeo? Ahí va a haber cosas en Alemania, por ejemplo, y en Inglaterra es un terremoto que no va a... Inglaterra puede caer. Starmer no va a sobrevivir esto, es lo más seguro que no, que además en muy poco tiempo. Y después, pues hay muchos vínculos por ahí. Se está hablando mucho de la huella rusa, ¿no?, del contacto de Epstein previo para intentar ir ahí en ese... Como hacía favores y pasaba información a Rusia a cambio que le mandaran niñas rusas. Lo que pasa es que muchas de las cosas, Epstein también era un personaje que jugaba mucho con las... quiere decir que los mensajes de Epstein no tienen por qué ser todos mensajes que reflejen un hecho real. Jugaba con todas las bandas, con todo el mundo, pero desde luego es un escándalo que va a tener muchísimas repercusiones en todas partes. Pero lo fundamental
es el fracaso del bipartidismo, el fracaso rotundo de todos los esfuerzos de poner en marcha de una recuperación sobre la base de la cooperación de los partidos que llevan cooperando durante todas estas décadas. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialdemócrata, con invitados como los verdes, con más influencia o menos influencia, como los liberales alemanes, etcétera, etcétera. Eso ha fracasado y, sin embargo, como no se atreven a hacer todavía alianzas con las fuerzas que están emergiendo, que son cada día más fuertes, y que cada elección que hay, se va a ver en Aragón, pero va a ver en Austria, en los estados donde haya elecciones, en la ciudad de Graz. A mí me interesa el futuro de esa cooperación en el Parlamento Europeo, porque efectivamente hemos visto que, sobre todo gracias a la incalificable Ursula von der Leyen, se ha vivido una alianza de populares y socialistas en Europa que todavía dura, pero están empezando a aparecer las primeras grietas y, por ejemplo, lo tuvimos en la votación sobre Mercosur, donde pedían todos los grupos a la derecha del Partido Popular que se pidiera dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para así retrasar al menos un año la entrada en vigor de ese tratado, y ahí salió aprobado el pedirle el dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como quería el grupo de Patriots de Vox, porque se partió en dos el Grupo Popular y hubo miembros del Grupo Popular que, no el español, pero de otros partidos populares de otros países europeos, que votaron a favor. Casi un tercio del Partido Popular votó con nosotros en contra de las directivas del Partido Popular y en contra del Partido Popular español, que votó en bloque. Eso quiere decir que podemos tener la esperanza de que el Partido Popular Europeo en algún momento protagonice un giro y rompa su alianza con el Partido Socialista. Lo está haciendo, se vio con la mayoría de Venezuela, que logramos la gran resolución sobre Venezuela, después se echaron atrás porque siempre se acobardan y vuelven, digamos, sobre sus pasos. Pero a principios de esta legislatura logramos en Estrasburgo una votación magnífica con una resolución realmente contundente sobre Venezuela, y esa se logró porque todo el Partido Popular se vio obligado a votar con nosotros, y ahí se demostró que hay una mayoría muy consistente para gobernar desde la derecha en Europa y enmendar todos los errores, desmantelar todas las barbaridades que han hecho, quitar la jungla regulatoria que han generado, que es una monstruosidad que echa para atrás a las inversiones de fuera y hace huir a los dineros de dentro y a los proyectos internos que se van. Es paralizante lo que han hecho con la Unión Europea, toda esta especie de afán de control y de regulación hasta de los últimos detalles de la vida del ser humano, como están haciendo, está llevando a una situación imposible, pero además económicamente suicida. La política energética ha sido absolutamente terrorífica. Para Alemania ha sido el tener pobreza otra vez en este momento. La pobreza sube continuamente en Alemania, que no la había conocido en las últimas generaciones. Es decir, el disparate, el fracaso de la Unión Europea, que hace 15 años tenía el mismo Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos y hoy tiene prácticamente la mitad. Quiero decir, si es que es todo tan absolutamente palpable y palmario y evidente, que es que te parte el corazón la obcecación por seguir, y te das cuenta que solo quieren seguir porque saben que han fracasado, pero tienen que seguir en la misma onda. Entonces ahí el Partido Popular ha entrado ya en el dilema existencial. Es un dilema existencial porque ellos o cambian o desaparecen con los socialistas. Los socialistas están rumbo a la desaparición. En la mayoría de los países pierden. Esto de aquí de España es una anomalía absoluta, como lo es la existencia de unos comunistas en el gobierno y de filoterroristas en el gobierno y de gente que aplaude jamás. Esto es una cosa terrorífica española. Pero tenemos los gobiernos o digamos los escenarios políticos en Europa
van dejando a los socialistas en unos términos casi marginales. Lo que pasa es que, si me ya permites, son marginales, y el que coge la antorcha de la socialdemocracia es el PP, es el Partido Popular. Claro, Tusk está gobernando con todos los criterios de la Agenda 2030, del globalismo y de lo que le dicta Bruselas. ¿Por qué? Porque Tusk es un producto, es un pelele de Bruselas y de Berlín, que fue a través de una operación de injerencia masiva de Berlín y Bruselas como se cargaron al Partido Conservador, al Partido Ley y Justicia, y eso es lo que quieren repetir ahora en Hungría. Sí. Mi pregunta, perdón, porque por cierto, Hungría, que acaba de hacer un curioso, interesante acuerdo con los Estados Unidos. Mi pregunta es que me interesa tu opinión. La sociedad española tiene alguna peculiaridad que yo no acierto a entender, o cuyo origen yo no acierto a entender, que es esa polarización, ese maniqueísmo que se ha conseguido, ¿no?, con Donald Trump, con otra serie de cosas, y que ha llevado a gran parte de la derecha española, de la derecha, digamos, en fin, para entendernos, de los votantes naturales del Partido Popular, que ha llevado, por ejemplo, a creer en bloque a las mentiras y salvajadas de un grupo terrorista como Hamás y de sus voceros, frente a una democracia que ha hecho la guerra más moral del mundo que se puede hacer, que es Israel, que cree que yo soy testigo, y estoy hablando de personas cultas, formadas, etcétera, que apuestan por alianza con China, como enfrentamiento a Estados Unidos. Estados Unidos, que con todas las cosas que podamos decir sobre eso y la Unión Europea, es nuestro aliado natural, como es lógico. Y tienes a la derecha más formada leyendo el New York Times y diciendo que hay que aliarse con China. Pero por eso no, la derecha más formada, nada, eso es todo. No he dicho más, no mejor. es todo, quiero decir, toda esta fobia a Trump lleva a decir unas idioteces claro. a todo el mundo. Eso ha sido toda la prensa europea en general. Lo que pasa es que en algunos sitios como en España, siempre hay exceso. Es excesivo en España. En estas cosas. Por la formación, ¿por qué? No creas que los periódicos alemanes están mucho mejor que los españoles en la cuestión de Trump, de demonizar a Trump, pero el Trump está siendo un éxito, y yo estuve antes de ayer con Laffer, de la cumbre de Laffer. Arthur Laffer. Estuve cenando con él. Tiene 85 años, está con una vitalidad y una lucidez absolutamente enorme, y está absolutamente encantado de cómo van las cosas, y gente muy inteligente que no son en sí trumpistas, que lo están viendo, y que la eficacia está ahí. Por cierto, también los acuerdos estos con europeos, los acuerdos puntuales como el que ha hecho Trump con Orbán, vienen a decir que con Bruselas es muy difícil hablar. Ahora vamos a ver qué pasa con el acuerdo de comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero desde luego esa alianza bipartidista, que en realidad es todo un partido único socialdemócrata, que lleva aquello, es un fracaso. Los americanos saben que es un fracaso, pero además los americanos piensan, y este informe es una prueba, los americanos saben que la censura, la vía autoritaria que están buscando y que están imponiendo, de que, por ejemplo, imponer políticas ideológicas, como le quieren imponer, por multas y con acosos y con injerencias a todos los países miembros, eso no se basa en ningún tratado de la Unión Europea, no está en ningún sitio, se viola sistemáticamente la subsidiariedad, y de repente se ha creado un gobierno central ahí arriba en Bruselas, que creen que pueden, a través de castigos, sanciones económicas, etcétera, imponer sus criterios ideológicos y modificar a los países que tienen mayorías sólidas con unos principios ideológicos distintos. Déjeme que le haga dos preguntas que están relacionadas. Una,
hemos visto, iba a decir con sorpresa, pero no es con sorpresa, cómo a lo largo de los últimos años estallaban escándalos como el Morocco Gate, el Qatar Gate, el Huawei Gate, que demuestran que había eurodiputados cobrando dinero de países no pertenecientes a la Unión Europea para sacar adelante la agenda de esos países o de empresas de esos países en el Parlamento Europeo. Por otro lado, hemos visto cómo un excomisario europeo está en estos momentos siendo investigado por la policía por blanquear dinero que no se sabe de dónde salía todavía. Hemos visto cómo un alto director general también acaba de ser cesado por sospechas de corrupción. Yo se lo pregunto directamente, ¿usted cree que hay gente bien en la cúpula de la Comisión Europea, bien en el alto funcionariado de la Unión Europea, bien en el Parlamento Europeo, trabajando, por ejemplo, a sueldo de China? Sin duda. Vamos, no me cabe la menor duda. Sí. ¿Cómo es posible que los escándalos de corrupción como el Morocco Gate, Qatar Gate, no hayan conducido a macroinvestigaciones para limpiar de corrupción el Parlamento Europeo? Pues porque se dice que se investiga, pero después tenemos una Comisión Europea donde todos tienen cadáveres en el armario. Ahí está Teresa Rivera, de vicepresidenta de la señora von der Leyen. La señora von der Leyen tiene unos escándalos, no ya los que traía arrastrados de sus dos ministerios en Alemania, sino por ejemplo el del COVID y el de las vacunas Pfizer, ¿no? Eso nunca se ha explicado, está ahí, está en la fiscalía. Sí, se marcó un García Ortiz y borró su teléfono. No han aparecido los mensajes entre ellos, etcétera, etcétera. Hay unos escándalos muy fuertes y sobre todo la Unión Europea hoy en día tiene unos listones morales que no tienen nada que ver con los que tenía hace 20, 30 años. No, es decir, un señor, pues el propio Borrell cuando entra como vicepresidente, que entra ya después de todos sus escándalos y como realmente como Borrell ha sido un personaje nefasto. Ya había sido sancionado por tráfico de información privada. Una inmoralidad. Por eso, decir que y Teresa Rivera, pues ¿qué vamos a decir de Teresa Rivera? Pues igual, pero es que von der Leyen se ha creado una comisión en la cual todos son vulnerables porque todos tienen algo, ¿no? Claro. Y todos tienen algo que ella pueda dominar la comisión más o menos a capricho. Ella ha repartido además los cargos y las asignaciones de una forma en que unos tienen poder político y otros tienen acceso a la caja, pero nunca las dos cosas. La única que tiene acceso a caja y a política es prácticamente ella. Y hombre, como técnica está bien pensado, ¿eh? Sí, no es tonta. No, bueno, ella no actúa sola, o sea que no le atribuyamos tampoco todo el mérito de esta maldad a la persona porque actúa en equipo. Pero hay una política muy clara, que es ir concentrando todo el poder posible, toda la capacidad y sobre todo todos los mecanismos de censura y de manipulación de las opiniones públicas, tenerlas todas centralizadas en Bruselas para poder actuar de esa forma tan brutal y contundente que ahora van a ensayar ahora mismo. Dentro de 2 meses son las elecciones en Hungría. El asalto a Hungría va a ser un asalto, pero vamos, como de doctrina Brezhnev. ¿Y qué cree usted que va a ocurrir? Pues yo creo y espero que al final va a ganar Orbán, porque el pueblo húngaro sabe lo que está pasando en otros sitios. Y el pueblo húngaro, por mucho que le bombardeen, y le van a bombardear muchísimo, y le quitan dinero y le bloquean fondos que le corresponden a Hungría y se los están quitando, pues porque se niega a hacer una educación LGTB, a que haya visitas de colectivos LGTB en los colegios para los niños, y por supuesto porque se niega a que entre un inmigrante ilegal en el país, y lo ha logrado. Hungría es un país perfectamente seguro, Hungría es un país que no tiene inmigrantes ilegales, Hungría no tiene mezquitas,
Y Hungría es un país donde a las 3 de la mañana realmente una señora se puede cruzar la ciudad sin ningún tipo de problema, cosa que hoy en día no puede hacer prácticamente en ninguna ciudad de Europa Occidental. Luego, perdón, bueno, yo no sé, estoy haciendo preguntas así porque aprovecho la presencia de Pues Germán. ya la última, porque don Germán se tiene que ir. No, que algo me parece esencial, y mira que llevamos muchos, usted más que yo, desde luego, advirtiendo de que los límites a el coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa es una cosa que hay que proteger frente a los gobiernos, ¿no? Entonces, resulta sorprendente que en una población española ahora mismo se le esté manipulando en el sentido de que sea el gobierno el que supuestamente vaya a defender la libertad frente a los demás. Es el gobierno, tanto español como la Unión Europea, el que es no solo la mayor amenaza a la libertad de expresión, sino la fuerza que más coarta, de hecho, ya brutalmente la libertad de expresión en España. Que roba. Que estamos viendo, como dice Santiago Abascal, la corrupción mata. En España está matando la corrupción, y la corrupción y está matando mucho. Sí. Aquí ha entrado un dinero, ahora no sé quién decía hoy, Azcón, que está todavía ahí haciendo su último esfuerzo a ver si le cunde. Estaba diciendo que los fondos europeos solo han servido. Nadal era. Del Partido Popular, diciendo que los fondos europeos solo han servido para mantener a Sánchez. Pues es verdad, sí, es cierto, solo han servido para eso. No sabemos dónde están, porque aquí hay cosas que han venido finalistas asignados a ciertas cosas y que no se han hecho, y no sabemos dónde están. Pero aparte de eso, ese dinero lo ha mandado quien lo ha mandado. Ese dinero no se ha mandado a Hungría, Ese dinero se ha mandado al señor Sánchez y lo ha mandado a la Comisión de von der Leyen, que es del Partido Popular, y que son la mayoría en ese Parlamento también, y que son la mayoría dentro de la Comisión Europea, y que son realmente los que dictan la política ahí. O sea, que no hablen de fantasmas. Es el Partido Popular el que ha estado manteniendo desde Europa permanentemente la política de 7 años, de un gobierno delincuente que ha hecho un daño a España como ninguno. No sé, no quiero echarme para atrás en la historia, pero desde luego como la invasión francesa. Pero déjeme decirle que al final Sánchez se irá habiendo hecho algo bueno, y es que no va a dejar del Partido Socialista ni las raspas. Bueno, eso posiblemente pase incluso sin él, porque es que los partidos socialistas en todas partes tienden a desaparecer. Bueno, y ese puesto de la socialdemocracia lo debe ocupar el Partido Popular. Yo eso lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que tenemos que ir a un bipartidismo. Y quien sea conservador ya tiene una opción. Esto yo lo dije el otro día. Hace falta un partido de derecha moderada, es decir, una opción soberanista, y un partido de izquierda moderada, es decir, un partido popular. Y ya está, y el Partido Socialista tiene que desaparecer. Esto lo decía yo el otro día en mi grupo de amigos de izquierda, es decir, votantes del Partido Popular, y decía esto, de lo que acaba de decir usted, ¿no? Hace falta un partido socialdemócrata que sea más que no sea una máquina de corrupción. Un partido, etcétera, y eres un provocador, eres un maldito provocador. En todo caso, déjame, para despedirme, volver a donde empezábamos con la cuestión el ataque masivo a la libertad de expresión en toda Europa y por supuesto en España por parte de este gobierno delictivo. El informe que ha sacado el del Congreso americano, del Congreso americano es un informe que debería ver todo el mundo para ver lo que el Partido Popular y el Partido Socialista juntos han montado y están montando para intentar bunkerizarse en el poder cuando están perdiendo las elecciones en toda Europa. Muchísimas gracias, don Germán. Muy bien, pues nada. Seguimos en contacto para como futuras siempre, un placer. Informaciones. Todos. Hacemos una pausa publicitaria y rematamos la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Leyenda negra. ¿Mito o propaganda? ¿De dónde surge el rechazo a España? ¿A quién beneficiaba? Javier Sardón analiza su origen y evolución. 17 de febrero, 7:30 de la tarde. Para más información, entra en la web del Club de Amigos, llama al 91-616-2464 o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org.
porque conocer el pasado cambia la mirada del futuro. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, al final, pues a lo que estamos asistiendo, y un poco la entrevista con don Germán Tertsch me incidía en lo mismo, es a una etapa final de un régimen pues bastante esperpéntica, donde ya a Sánchez se le ve en huida hacia adelante, se ve en huida hacia adelante a mucha gente en la política occidental, y estamos viendo cómo se está gestando un cambio de era a nivel geopolítico enormemente importante. Venezuela ha caído la dictadura, está en proceso de desmantelamiento, Cuba está a punto de caer, Irán es posible que también vea por fin otra vez recuperada la libertad. Y en toda Europa, pues los cambios a nivel político son evidentes. A nosotros al final lo que más nos importa es lo que pase en España, ¿no? Y en España esta etapa final tiene algunas cosas enormemente tristes, como por ejemplo que la corrupción haya llegado a tales extremos que estamos viendo cómo ya no funciona nada, con consecuencias pues luctuosas, o sea, españoles muriendo porque estos tíos que nos gobiernan han robado como cerdos, se han dedicado a colocar amiguitos, compañeros de partido y pilinguis diversas en todas partes, y sobre todo han puesto en lugares de decisión a gente absolutamente indocumentada que no tiene ni la más remota idea de nada, pero eso sí, le lame las botas convenientemente a Sánchez. Resultado, nada funciona y la gente muere porque las infraestructuras petan, ¿no? Ya, ayer me recordaba, está haciendo un listado, dice, no funciona la red ferroviaria, está caída completo, sinceramente, esto es así, no funcionan las carreteras, eso será, algún día habrá que abrir ese debate, habría que saber cuánta gente muere o tiene accidentes o queda herida por el estado de las carreteras. Hace una semana o 10 días nos avisaron del tema de los embalses, que eso va a ser otra. Ayer, y por cierto, ya ha reventado una central hidroeléctrica por las lluvias torrenciales en
en Andalucía. Efectivamente, el sistema eléctrico, por lo menos el de transporte de la energía, tampoco funciona hasta el punto que, según he leído, está al 90% de su capacidad y ya no se dan permisos para nuevos puntos de luz. No se puede hacer vivienda, no se puede hacer industria. De hecho, el otro día, según parece, cuando estuvimos a punto de tener otro apagón, las industrias tuvieron que dejar de demandar energía para que no nos quedáramos otra vez todos sin energía en casa. Y al final de todo esto, ¿por qué ha ocurrido? Entonces hay todo tipo de explicaciones, que no digo que haya una mejor que otra, posiblemente sean complementarias. Algunos dicen que están intentando deshacer todo el Estado precisamente por temas de llevarnos a la pobreza por el decrecimiento, otros dicen para llevarnos al comunismo. No tengo ni idea, pero lo cierto es que me recuerda muchísimo a Trofim Lysenko. ¿Quién era este señor? Era el ministro, entre comillas, de Agricultura de Stalin, que decidió repudiar a las leyes de Mendel y a la ciencia porque era absolutamente burguesa y puso la ideología por encima de la ciencia. Y al final eso llevó unas hambrunas absolutamente terribles. Pues creo que estamos en el mismo caso. Al final tenemos un gobierno absolutamente ideologizado, que le da igual la realidad, que le da igual los informes, que le dan igual los datos, ha puesto la ideología por encima de todo, que es un poco lo que estaba diciendo ahora don Germán, por ejemplo, con el caso de las energías dentro de Europa, o del cambio climático, de la migración absolutamente incontrolada y desregulada. En fin, al final te das cuenta que esto es un problema no tanto de qué ideas defiendes, sino de cómo las defiendes. Pongo un ejemplo. Tú puedes ser socialista y querer llegar a un punto y darte cuenta de que lo que estás haciendo pues no te lleva a ningún sitio. Tú puedes pretender tener toda la energía eólica y verde y no sé qué, pero darte cuenta que eso no puede funcionar así y que tienes que dejar algunas, no digo todas, centrales nucleares. Pero es que estos han pasado todas esas líneas. Es decir, es la ideología... Sí. Absurda, que es lo que comentaba antes cuando decía que yo quiero ideas, no tanto ideología, es la ideología por la ideología y por encima de cualquier cosa, incluso de los hechos comprobados. Sí, bueno, aunque no vamos a entrar en el tema de ideología, porque yo sí pienso que hay ideologías que hay que confrontar a las ideologías. No, yo no digo que no haya que confrontar, digo que tú puedes tener una ideología, pero tú también te puedes ceñir a los datos y a la realidad. Pero es que esta gente son Lysenko, son Stalin. Sí, lo que pasa es que, claro, bueno, pero sin entrar en eso, o sea, hay que dejarlo claro, el daño que hacen, por ejemplo, el gobierno de Sánchez, el Partido Socialista, etcétera, o sea, digamos que tiene varias naturalezas. Una es la propia ideología, es decir, el socialismo mata, y no es una broma, el socialismo ha asesinado, no ha provocado la muerte, ha asesinado a millones de personas, a decenas de millones de personas, solo más de 100 millones solo en el siglo XX. El socialismo mata. Y entonces hay dos tipos de socialismo, que son grave y muy grave. Es decir, el muy grave es el que asesina cientos de miles de trabajadores directamente y del cual, por cierto, forman parte como socialistas que siempre se consideraron pero no tanto Hitler como así, Stalin. No, ese es el grave. Y el menos grave, porque hay quien les llamaba leve, y el menos grave es el socialismo. El socialismo, la socialdemocracia, la que asfixia a los países, y al final estamos hablando, cuando decimos que el socialismo mata, estamos hablando de que si no funcionan las infraestructuras y se mueren 46 personas, no, estamos hablando del índice de suicidios, por ejemplo, entre los autónomos, que es brutal, del empobrecimiento forzado mediante decisiones políticas, etcétera, etcétera. Es decir, el abandono de la energía nuclear, todas las decisiones de demolición de las centrales eléctricas están provocando, todas las decisiones de que no se construya vivienda están provocando verdaderamente la muerte de cientos de miles de personas y la pobreza inducida de muchos otros. Y luego está la maldad, quiero decir, luego está, me refiero a la corrupción, el robo, la criptocracia. Pero eso es una confluencia de intereses. ¿Son más malos los señores de derecha que los señores de izquierda? No, sí, yo creo que los malos están en todos lados. Pero la ideología estatalista, la ideología de control, la ideología que cree que puede determinar la vida de las personas, es la que provoca precisamente más daño a las personas, porque utiliza a las personas como si fueran monigotes. Entonces los que el Partido Socialista, ahora mismo el Partido Socialista, sea una banda de delincuentes. No voy a decir que Pedro Sánchez es un delincuente porque mi abogado me lo prohíbe, pero es decir,
Ábalos, Koldo, Cerdán, toda la cúpula del Partido Socialista. Yo solo sé que la justicia ha imputado a Ábalos, que era número 2 del PSOE, pertenencia a organización criminal. Claro. Pero lo que quiero decir es que son dos cosas. O sea, el socialismo es malo, el socialismo mata. Y luego los criminales matan. Que hay una confluencia entre los que quieren la entre los que no quieren la libertad y los que roban y matan. Es casi una consecuencia natural, porque cuando alguien va al gobierno y trabaja, como por cierto es el caso de Milei, y trabaja para que el gobierno no tenga poder, no tenga tanto poder, o sea, trabaja para liberar a los demás, para que no tenga tanta influencia, esa persona, la que está haciendo eso, tiene menos posibilidades de robar y de matar en interés propio. Es evidente que puede haber corrupción, por ejemplo, en un gobierno como el de Milei, sí, pero es más fácil que haya corrupción y crimen en un gobierno expansionista e intervencionista, porque lo que está haciendo precisamente es dar ocasiones, cuando el gobierno decide las obras, puede tener mordidas. Decía un experto inglés hace muchos años, bueno, luego esto ha cambiado, decía, pero estáis locos, dais las competencias en calificación del suelo a los ayuntamientos, y decía, eso es corrupción directamente, y no lo decía por derechas o izquierdas, es decir, cuando un Estado tiene más capacidad de decidir, de contratar, de dónde se hacen obras, etcétera, de quién publica, de quién no publica en medios de comunicación, ese Estado por naturaleza tiene que ser más corruptos, por lo cual atrae más a los delincuentes, a los criminales, y convierte a gente, entre comillas, normal en criminales. Y eso es hoy el Partido Socialista. Eso es hoy el Partido Socialista, una organización que fomenta el crimen. Por su ideología, por su naturaleza, por su control, porque Pedro Sánchez es malísimo. Yo eso lo he comentado muchas veces a lo largo de estas últimas semanas. En el PP hay garbanzos negros, es decir, gente corrupta, la hay. De hecho, muchos. Pero oiga, cuando sale un caso, gente honrada, el Partido Popular no coge y dice, no, mentira todo, aquí le arropamos, le mantenemos. No, al revés, los del Partido Popular en muchas ocasiones dejan tirados a los pies de los caballos a gente sobre las que sale un escándalo que o es menor o era inexistente y le dejan enseguida tirado. El Partido Socialista no, el Partido Socialista pillas a uno metiendo la mano en la caja y haciendo guarradas en mitad de la plaza pública y salen todos a arroparle. Con todo respeto aquí, es lo último que digo sobre eso, no mentir, pero en fin, digamos ser ambiguo y no desmentir un currículum erróneo, como el caso de Noelia Núñez. Resulta que se paga con la salida, o sea, es inmediatamente echada de la política, y matar a 46 personas, no se paga con nada y ni siquiera se pide perdón por ello. Sí, encima Óscar Puente echando la culpa al PP y al cambio climático del accidente en Adamuz. Claro, pero de aquellos pueblos vienen estos lodos. Yo tengo discusiones con mis amigos medio progres o lo que sea, de verdad, y cuando en el tema de los incendios o con el tema de la Dana, que a mí ya me pareció especialmente irritante, me empezaban a hablar del cambio climático, yo me enfadaba de verdad. Yo decía, perdón, pero si es que, o sea, se ordena no limpiar los barrancos por cuestiones de naturaleza y medio ambiente, se hacen proyectos para volver el Turia a su cauce natural, el que provocaba cientos de muertos en Valencia, que gracias a Dios eso no se llegó a hacer. Se hace todo esto y cuando ocurre una inundación por todos estos factores, entonces tú hablas de cambio climático. Pero eso es lo que yo te comentaba, eso no pasa por socialista, eso pasa por extremista. Es decir, tú puedes rendirte a la evidencia de que cuando se hizo esa obra hidráulica es porque ha habido un conjunto de inundaciones anteriores que han causado no solo muertos, han causado heridos, han causado daños económicos, estructurales, de todo tipo. Entonces se decide hacer una intervención de ingeniería para sacar el río, igual que pasa en Sevilla, exactamente, en muchos otros sitios. Pero eso no te pasa por socialista. Eso te pasa por extremista. Eso igual que todo lo contrario. O sea, repito, grave y muy grave. Pero bueno, vale. No, lo digo. El socialismo. Bueno, y el principio del socialismo, tú lo sabes, aparte del origen marxista, también tiene un socialismo utópico, y también Adam Smith, Stuart Mill, padre del liberalismo, también es padre de la socialdemocracia. Claro. Entonces, lo digo, a mí, por ejemplo, en este caso me parece que explica mucho más el hecho de ser unos extremistas y de ser unos ladrones que de ser socialistas. Eso es lo que realmente explica. Es decir,
¿Podría haber habido un ladrón de otra ideología y de otro partido que hubiera cobrado una mordida en una vía que... Pues por supuesto, pero no si son... pero si no tiene capacidad de decisión, no. Yo estuve yo presidí una mesa de contratación hace años en un organismo público, y lo primero que hice cuando la presidí, la presidí accidentalmente pero se prolongó, lo primero que hice era quitar el poder absoluto que en ese momento, por cómo se estaba conformado, pero tenía. Ese es otro debate, ¿eh? No, lo que quiero decir es que cuando el poder político hace posible la corrupción, hay más corrupción. Pero bueno, no quiero... Pero el mismo Adam Smith también insistir, decía que había cierto tipo de competencias que tenían que estar en el Estado. Eso es otro debate, pero quiero decir que no quiero insistir en ese tema porque es abstracto. En concreto, el Partido Socialista ha sido desde su fundación, pero sobre todo desde el siglo XX, desde la primera y segunda década del siglo XX, un partido que ha trabajado en contra de la democracia y en contra de la decencia y de la dignidad. Que ha habido personas decentes en el Partido Socialista históricamente. Yo conozco unas cuantas. Sí. Que hay ahora mismo personas decentes en el Partido Socialista, permítame. Escondidas, sí. Sí, pero pero hay una que no han robado. Pero las personas honestas y decentes en el Partido Socialista tienen el mismo grado de existencia real que el Yeti o que el abominable o que el monstruo del lago Ness. Y luego hay una cosa muy... Perdón, se dicen que existen, sí, ¿no? Y yo insisto en una cosa muy grave. A mí me preocupa, y además yo lo sufro, a mí me preocupa Son los grandes mitos contemporáneos. Sí, el socialista honrado. El socialista honrado, la Yolanda Díaz inteligente. Sí. Pero a mí me preocupa mucho porque cuando un partido que todavía monopoliza de alguna manera la izquierda supuestamente moderada, es mentira porque es una izquierda radical, está teniendo un efecto que es perverso y muy malo, que es que convierte a personas buenas, a votantes buenos, convierte a personas buenas en personas que buscan cualquier razón para apoyar a esos. Entonces esas personas buenas a veces la única razón que encuentran para votar a su Partido Socialista es demonizar más a los contrarios, y entonces te ves a personas que están votando al Partido Socialista porque la derecha es criminal, la derecha es criminal, entonces voto a un tipo que sabes, que ha vivido de la prostitución, que tiene a toda su cúpula y probablemente ese tipo de procesos de envilecimiento de la sociedad, pues ya los hemos conocido, y salvando las distancias, pues hombre, alemanes perfectamente formados y buenas personas y que querían a sus hijos y estimaban a sus vecinos, pues terminaron apoyando al partido nazi y convenciéndose a sí mismos de que los judíos eran el enemigo de Alemania, ¿no? Salvando las distancias, por favor, no tiene nada que ver una cosa. No, pero como proceso psicológico científico es muy parecido, que es a nivel de grupos, claro, es en la categorización, la diferenciación social. Al final tú lo que haces es dividir la sociedad en dos grupos, entre buenos y malos, y enfrentarlos. Esto es lo que pretenden estos señores. Han dividido a la sociedad española para ponerse al frente de una mitad. Estamos en inferioridad de condiciones, porque la derecha española, por su origen católico, el respeto al poder, por lo que sea, la derecha sociológica española no está preparada para aceptar que gobiernan una banda de criminales. No lo puedo entender, aunque hayan tomado las decisiones más absurdas y bárbaras en el tema del COVID, en los temas de infraestructura, en cualquier cosa, aunque tomen las decisiones más bárbaras, la derecha española no está preparada para aceptar que puedan ser unos criminales y que puedan intentar perjudicar a la nación. Que sí lo están. Yo creo que muchos de esos complejos, que sí que los ha tenido evidente el Partido Popular durante todos estos años, que lo ha llevado a asumir ideas absolutamente absurdas o callarse, yo creo que tiene que ver con ese complejo que consiguieron meter la izquierda con el tema de la dictadura y de la guerra civil. Entonces, al final... Quien pensaba que la ley de memoria democrática era indiferente se equivocaba. Claro, cuando tú dices que se han comportado, no que sea un partido complejo, pero que se han comportado acomplejadamente, sobre todo en algunos momentos de la historia, porque nadie va a decir que fuera acomplejado ni Aznar, ni Esperanza Aguirre, ni lo sé ahora Isabel Díaz Ayuso, es precisamente porque ellos han conseguido esa superioridad en el discurso de que realmente la derecha era la culpable de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Entonces la derecha democrática, y entonces al final ellos lo han asumido y dicho, bueno, mejor nos vamos a quedar como estamos. Es que no vaya a ser que yo la única vez que han conseguido, era puro chantaje emocional. Yo la única vez político. que he hablado que he dado una charla, una especie de charla al Partido Popular, a nuevas generaciones del Partido Popular, concretamente en Teruel, que me invitaron y yo fui encantado hace un año, 2 años, y yo decía, es que yo creo que lo más urgente
Lo más urgente es la historia. ¿Y sabes qué pasa? Yo lo que sé que pasa es que doña Carmen Carbonell tiene que traernos la opinión de los oyentes. Lo más urgente es la opinión de los oyentes, claro que sí. Don Luis, le traigo los resultados de esta libre encuesta que lanzábamos esta mañana. ¿Con qué interés está usted siguiendo las noticias del caso Epstein? Y dábamos 4 opciones. La primera mucho, la segunda algo, la tercera poco y la cuarta nada. Ya ven ustedes que las opciones iban decreciendo. De me importa mucho a prácticamente no me importa nada. Y está la cosa reñida, reñida. O sea, no tengo tiempo para seguirlo mucho, pero me importa mucho. Pero la cuestión es, ¿te importa o te estás informando? ¿Cómo era la pregunta? ¿Con qué interés? Si realmente te importa. ¿Con qué interés está usted siguiendo? ¿Con qué interés? ¿Hasta pues qué punto realmente está usted volcado en estas informaciones? No estoy volcado, pero si me llega a la mesa me interesa. Esa es la historia, porque no llega aquí, no es fácil encontrar tampoco, ¿no? Bueno, por lo menos a los que estamos en nuestras labores del día a día. Claro, hay que buscarlo. Sería, ¿qué dice la gente? Por concluir, yo creo que ambos contertulios están en la opción de que les interesa algo, ¿no? No llegan a me interesa, pero es que no me yo llega. Soy un punto por encima de Jaime Berenguer. Pues o sea, vamos a poner un 7,5, 8,5. Yo estoy interesado, pero simplemente es que no me llega el tiempo para buscar información. Sí, a veces nos pasa que nos arrasa todos los datos que vienen, y en el caso de Jeffrey Epstein es mucha la información y son muchos los archivos. Por eso Twitter y esos medios de comunicación son más libres, porque uno preconfigura lo que le llega en función de muchas cosas, con lo cual a mí me llega la información. Lo que no puedo hacer es buscarla porque no tengo tiempo, pero me llega la información más verídica que yo quiero. No, tú lo determinas, porque el algoritmo solo funciona cuando te vienen cosas que tú has mirado. Que tú has mirado, pero en Twitter tú eliges que solo te vengan cosas que tú sigues intencionadamente, y eso lo tienes. Por eso es más libre que los medios de comunicación tradicionales. Bueno, pues les cuento cómo quedan los resultados de esta encuesta. La opción mayoritaria, la más votada, con un 34% de los apoyos, es que les interesa algo. Es decir, un poco más de poco, pero un poco menos de mucho. La siguiente opción más votada, con un 23% de los apoyos, es que no les interesa nada. Y luego hay un empate técnico con un 22% entre los que consideran que es muy interesante, que les interesa mucho, y los que les interesa más bien poco, don Luis. Así que está la cosa muy repartida. Voy con comentarios. Hay un oyente que le tenemos mucha aprecio en esta casa, que es Miguel Castilla, que dice que está siguiéndolo con muchísimo interés, y es que nos deja una información muy relevante. Dice que tanto le interesa que incluso ha mirado en la web del Departamento de Justicia si sale él, porque cualquiera sabe si una noche se cruzó con este tipo en cualquier bar. Y de hecho nos deja en Twitter el buscador con los archivos de Jeffrey Epstein, por si alguien quiere buscarse. Añade, para tranquilidad de todos, que él no está en esos archivos. Bueno, a lo mejor no mandaría a don Miguel unos bollos a la isla, de chocolate a la isla o se algo, imagina, podría ser una cosa dramática. José Manuel en Twitter dice que le interesa más bien poco lo que haga la princesa noruega en cuanto a lo delictivo. Considera que ya lo habrá analizado el FBI. David Pérez dice que tenía un interés limitado, pero una vez que ha visto el patrón de los sujetos implicados, se ha comprado palomitas para disfrutar del espectáculo. Rosita Fortuny en Twitter dice que quizás empiece a preocuparse algo más si llega a afectar a los intereses de los españoles. Y de hecho, por ahí van las publicaciones de YouTube. Isabel Perales 795 dice que está esperando a oír o ver qué políticos y empresarios hay de aquí, de España, que seguro que habrá alguno que otro. Marisa Osés Oneca dice que no hace falta seguirlo demasiado, con un poco es suficiente para darse cuenta verdaderamente de lo que hay. Y Bego 20 dice que el caso Epstein es el reflejo de la decadencia a la que el ser humano llega cuando el poder desintegra los límites morales. Pues sí. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Asís Timerman, gracias jovenzuelo. Muchísimas gracias, don Jaime de Gracias a usted. Hoy estoy muy contento, que me ha dado la razón por una vez después de tantos años. Estoy emocionado. No se acostumbre. No. Me estoy reblandeciendo. Lo voy a grabar y lo voy a guardar. Bueno, ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de los milagros que pide. Buenos días, don Paco. Para toda España, para que nos escuche y entienda el español, y para ustedes, queridos amigos profesionales, abrazos con respeto y cariño. Hoy quiero empezar recordando la historia de la Virgen del Pilar. En el año 40 después de Cristo, caminaba el apóstol Santiago el Mayor por las orillas del río Ebro. Sabas dice, con sus palabras no conseguía que los hispanos creyeran que Dios
Jesús había venido al mundo. En aquella época, hace 1986 años, la Virgen María aún vivía allá en Jerusalén. Una luz brilló y apareció una columna, un pilar de piedra de jaspe, y sobre esa columna estaba la Virgen en carne mortal. Le dio ánimos a Santiago y le dijo que ese pilar, esa columna, quedase allí, y en torno a ella que edificara un templo. Y terminó diciéndole a Santiago que rezara al Espíritu Santo para que le ayudara. Así lo hizo Santiago. Fue el principio de la fe mariana en toda Europa. Santiago continuó predicando el Evangelio y el primer milagro fue que cientos de hispanos en aquel entonces se convirtieran al cristianismo. Empezando por Zaragoza, por cierto. Entonces la Zaragoza romana se llamaba César Augusta, por el nombre que ostentaba el emperador romano César Augusto. Con el tiempo pasó de este nombre latino al español Zaragoza. Los milagros de Nuestra Señora del Pilar desde entonces son incontables. Yo le pido hoy 3. Primero, que ayude a los damnificados por las tormentas en España y Andalucía. Por ejemplo, a los del pueblo de Grazalema, en Cádiz. Segundo, que este domingo, día 8, gane Vox en las elecciones aragonesas, partido que, entre otras cosas, opta por la vida contra el aborto, y que tengan ustedes memoria, como decía los otros días, para poder votar a un partido que todavía no ha tenido la oportunidad de demostrar todo lo que hace y dice. Y tercero, que si Vox contiene la confianza de los aragoneses, los elegidos sean personas honradas y humildes. En fin, ya veremos. El lunes, más y mejor. Punto final.